Hola, chavalada. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos. Una nueva turra. Estáis aquí. Si estáis aquí es porque os interesa un poco de lo que os voy a contar hoy. Esta turra la vamos a dedicar a las dimensiones, nuestras amigas dimensiones. Quien trabaja con Business Central trabaja con dimensiones sí o sí. Y bueno, es verdad que al principio uno se vuelve bastante o inicia los trabajos con Business Central de forma bastante timorata, pero según va avanzando su experiencia se va dando cuenta de la potencia que tiene la gestión de dimensiones. Mi intención es hacer varios vídeos sobre las dimensiones, sobre todo porque creo que hay cierto desconocimiento en el uso básico, no estoy hablando de usos avanzados, y es que la gestión de dimensiones, que forma parte del tronco central del uso de Business Central, bueno, está bastante limitado, o el usuario lo suele limitar bastante al uso de dos, tres dimensiones, las dos globales de siempre y alguna abreviada adicional, pero no tiene mucho conocimiento, y creo que esto es interesante, de lo que hay detrás del área o la gestión o del módulo de dimensiones, que ha cambiado bastante, sobre todo del año o de la versión, más que del año de la versión 2013. Lo que tenéis en pantalla ahora mismo es bueno, una página de la ayuda de Microsoft, de Business Central. Os voy a dejar este link al pie del vídeo, en la descripción del vídeo y en el blog, para que tengáis acceso a él, y es tremendamente interesante porque te explica eh, bastante bien y con bastante acierto cuál es la estructura de dimensiones que tiene Business Central detrás de cada documento. Os comentaba antes que hasta la versión 2013 existía una tabla, los antiguos la conoceréis, que es la tabla de movimientos de dimensión. En esa tabla se almacenaban todas las dimensiones que se iban registrando, asociadas a los documentos, ya fuesen de venta, compra, movimientos contables, etcétera. De hecho, aquí en estructura de tablas creo que es... Aquí está. Aquí en estructura de tablas, a partir del link ese que tenéis en pantalla, nada más entrar, ese que os digo que os voy a dejar, tenéis aquí un punto en el que os explica en qué tablas aparece un dato del cual vamos a hablar ahora, que es del ID de grupo de dimensiones. Como os decía, hasta la versión 2013 todos los movimientos de dimensión se grababan en una sola tabla. Eso es cierto que con el tiempo acababa degradando e influyendo en el rendimiento del sistema. Pensar que cada combinación de movimiento de un documento se grababa en esa misma tabla. Si estábamos trabajando con 5 dimensiones, y nuestro documento tenía 200 líneas, pues imaginaros la cantidad de movimientos exponencial, por supuesto, que se iban grabando en esa tabla. Esa misma tabla, que es la que luego utilizamos para análisis, para solicitar información, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el revolucionario cambio que se produjo a partir de la versión 2013? El uso, perdón, el uso de el ID grupo dimensión. El ID grupo dimensión es ni más ni menos que un campo que le sirve a Business Central para enlazar la dimensión que tiene asociada un documento con un maestro de grupos de dimensiones. De esta forma, lo único que tiene que guardar Business Central es ese ID que relaciona las tablas de movimiento con sus dimensiones correspondientes, y es sobre esas tablas sobre las cuales luego posteriormente iremos solicitando información a través de los análisis de dimensiones, etcétera, etcétera. Pero, para muestra, un botón os he preparado aquí. Detrás tenéis o tenemos un ejemplo de lo que os vengo contando. Esto que tenéis aquí a la izquierda son los movimientos contables de una factura de venta que yo he contabilizado, muy simple, a la que únicamente le he asociado la dimensión departamento con el valor administración. Lo que he hecho ha sido, en estos movimientos de contabilidad, he mostrado o he sacado este campo y de grupo de dimensiones para que veáis cuál es el funcionamiento, en este caso, explicación sencilla, ya sabéis que me gusta, cuál es la relación que existe entre estos
movimientos de asiento de esta factura con su valor de dimensión y las dimensiones que luego posteriormente veremos cuando accionamos la opción movimiento dimensiones. Cuando queremos ver las dimensiones asociadas a un asiento, es lo que solemos hacer, movimiento de dimensiones o desde cualquier otro documento, me da igual. Este es el ejemplo de movimientos de contabilidad. Y de forma automática se nos abre esta página que tengo aquí, esta page que tengo aquí a la derecha, ¿vale? Si yo en esta page que os he mostrado aquí a la derecha analizo los campos de los cuales está compuesto con la inspección de página, veréis que aquí abajo me aparece, voy a quitar esto y voy a volver al asiento, si me hace caso ahora. Veréis aquí a la derecha el campo ID grupo dimensiones. Esto corresponde con esta de aquí, ¿vale? Los movimientos de grupo de dimensiones. Y estos son los movimientos de asiento de esta factura. Como veis, el grupo, el campo que enlaza este dato con el detalle de la dimensión que he podido ver entrando por aquí, por este punto de menú, es el ID grupo dimensión número 6. El resto de campos que componen la tabla de movimientos de dimensiones, de grupo de dimensiones, perdón. Bueno, pues ya veis, departamento, administración, etc, etc. Aquí hay una serie de campos calculados que obtienen la información del maestro de dimensiones. Y todo esto, ¿por qué os lo digo y por qué os lo cuento? Porque a la hora de trabajar y sobre todo técnicamente con las dimensiones, en el caso de que quisiéramos hacer alguna modificación, alguna alteración por debajo del sistema estándar, las tablas a las que tenéis que acudir o tenéis que con las que tenéis que trabajar para este tipo de cosas van a ser fundamentalmente tres, que es la 480, la 481 y la 482. Esto os lo dejo aquí para que lo reviséis con tranquilidad. Esto da muchísimo más de sí. En este vídeo únicamente os quería comentar este cambio que supuso el paso de utilizar una única tabla de dimensión para guardar todos los valores de dimensión a esta nueva forma de trabajar con las dimensiones, que es mediante los movimientos de grupo de dimensión y el ID único como las madres que relaciona ambos. Y luego posteriormente en otros vídeos lo que sí veremos será un poco la forma de trabajar y la terminología que deberíamos usar a la hora de comprender el área de dimensiones. Todos comprendéis o sabéis que existen dos dimensiones globales. No sé si sabéis que el resto de dimensiones se denominan abreviadas, por ejemplo. Y luego, sobre todo, me interesará mucho ver con vosotros, aunque ya lo he comentado en algunos artículos en el blog, sobre todo en escrito, los análisis de dimensiones, las vistas de análisis, etcétera, etcétera. Y luego un tema muy interesante que serán las estructuras de dimensión, con cabeceras, detalles, líneas subtotales, que no es algo que se suele utilizar. Yo creo que antes se utilizaba bastante más, no sé por qué es una utilidad que se ha dejado de utilizar. Todo esto, estas afirmaciones las hago con base a las preguntas o consultas que me suelen hacer a mí los clientes, que se van degradando con el tiempo y cada vez van siendo más simples. No es en el sentido peyorativo del término, por eso hago estos vídeos simples y creo que es interesante o será interesante ver esos vídeos. Hasta aquí, chavalada, Legión Turrera. Ya sabéis que me gustan las cosas simples, que para lo complicado ya están los demás, y en este caso únicamente mostraros que el campo más importante dentro de la asociación y asignación de dimensiones en los distintos documentos con los que trabajamos en Business Central es el ID grupo dimensiones, que se almacena fundamentalmente en 2-3 tablas a partir de la 480, 81, 82, y es mediante este ID grupo dimensiones mediante el cual podemos interactuar posteriormente por debajo de la capa estándar para hacer un montón de virguerías que estoy seguro que todos hacéis. Así pues, nada, agradeceros a todos el seguimiento. Veo que las suscripciones van subiendo en el canal, os lo agradezco enormemente. Y nada, seguiremos en la trinchera, ¿vale? Gracias a todos, un saludete y buen verano. Adiós.